En 1789 había comenzado la Revolución Francesa. Hasta entonces los monarcas habían sido reyes absolutistas, pero los diputados del Tercer Estado se habían rebelado contra el antiguo régimen y habían hecho que Francia se convirtiera en una monarquía parlamentaria. Pero la familia real no estaba dispuesta a que las cosas siguieran así, y habían planeado su fuga. Te invito a retroceder 250 años en el tiempo y a descubrir la Revolución Francesa. Bienvenido a Daniel al Aparato. Por cierto, este es el segundo vídeo sobre la Revolución Francesa. Si no has visto la primera parte, tienes que pinchar aquí. La reina María Antonieta tenía un amante, Hans Axel de Fersen, un noble sueco que vivía en París. Con el fin de dejarles privacidad para sus momentos de amorcito, una de las puertas del palacio no tenía guardias. De Fersen aprovechó para organizar la construcción de un nuevo carruaje que nadie conociese en la ciudad y organizó el despliegue de pequeños grupos de soldados fieles a lo largo del camino hasta la frontera. Los reyes escaparían rápidamente hasta los Países Bajos, donde un gran ejército austríaco esperaba. Allí, el rey se pondría al frente de las tropas de Austria que avanzarían sobre Francia, y los revolucionarios se rendirían en masa. El rey recuperaría su poder, se acabaría la revolución y volverían al viejo absolutismo. Era un plan perfecto, casi perfecto. Los reyes y sus hijos se disfrazaron de nobles rusos y se montaron en el carruaje con dos ayudantes, la niñera de los príncipes, el estilista de María Antonieta y varios baúles de equipaje. Discretos, lo que se dice discretos, no iban. El 20 de junio por la noche se fugan de París. No es hasta la mañana siguiente cuando descubren su desaparición y la carta dejada por Luis XVI explicando los motivos de su fuga. No hay ni un minuto que perder. Se envían mensajeros a caballo a toda Francia, que deben llegar antes de que el rey pueda escapar. Durante todo el día 20 no lo localizan, ni durante el día 21. Pero cuando el mismo día 21 el carruaje del rey llega a las cercanías de Wagen, con 5 horas de retraso, los guardias fieles que tenían los caballos de reemplazo se han marchado, al pensar que por algún motivo la fuga se ha cancelado. La familia real decide alojarse en una posada, pero sin ocultar sus rostros. El hijo del posadero los reconoce y da aviso a las autoridades. Rápidamente bloquean el puente sobre el río Egue con barricadas y suenan las campanas para agrupar a los campesinos. Los reyes son retenidos y a la mañana siguiente la Guardia Nacional ya está allí. Ese mismo día los guardias nacionales comienzan a escoltarles de vuelta a París. La fuga ha fracasado. El día 25 por la mañana, en mitad de un silencio sepulcral y acompañados ahora por cientos de guardias nacionales, los reyes son conducidos de vuelta al Palacio Real. Para muchos, el rey es un traidor. Se abre así la brecha entre los que desean continuar el camino de la monarquía constitucional y los que consideran que es mejor una república. Pero al final se impone la visión de los monárquicos y se decide perdonar a Luis XVI, haciendo como que se creen que había sido engañado para irse de Francia, cuando en realidad él no sabía lo que hacía. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Yo solo quiero tu amistad. El 12 de julio de 1790, la Asamblea aprueba la Constitución Civil del Clero, que determina que la Iglesia pasa a depender del Estado, y no del papado. Se acaba así con la obediencia que le deben todos los religiosos al Vaticano. Los curas deben jurar fidelidad a Francia, y a cambio cobran del Estado. Quieren evitar así que obedezcan a un país extranjero, pero a la Iglesia aquello le sienta mal, muy mal. Y el 3 de septiembre de 1791, tras 2 años de trabajo, se aprueba finalmente la Constitución de Francia, que incluye medidas tan importantes como la separación de poderes.
A partir de ahora, la votación de las leyes dependerá de la Asamblea, su ejecución dependerá del gobierno, dirigido por el rey, y los incumplimientos serán juzgados por la justicia. Se aprueba así uno de los pilares de la Ilustración. También se incluye la proporcionalidad fiscal. Todos los franceses pagarán impuestos, y lo harán en función de su riqueza. Los pobres pagarán poco, mientras que los ricos pagarán más dinero, mucho dinero. Y también se establece la democracia censitaria. Todos los hombres adultos con cierto nivel de renta pueden votar, un 61% del total de varones. Y al rey se le da el poder de poder vetar las leyes de la Asamblea. El veto sirve para reflexionar y quizás cambiar las leyes hasta alcanzar un acuerdo. Pero sin acuerdo, tras 6 años, el veto queda suspendido y las leyes son aprobadas automáticamente. A continuación se convocan elecciones para elegir un nuevo parlamento, que cuenta con 745 miembros. De los elegidos, la mayoría son moderados, y serán conocidos como la llanura, o girondinos. Los moderados quieren una república burguesa, con una monarquía parlamentaria, defensa total de la propiedad privada y sufragio censitario. Es decir, quieren revolución, pero tampoco demasiada. Los conservadores no están muy a favor de la revolución. Podemos decir que solo les gusta la puntita. Son monárquicos, quieren que el rey tenga el máximo poder posible dentro de la democracia y muchos incluso quieren la vuelta al absolutismo. Y por último están los radicales, que se sientan en las filas más elevadas y son conocidos como la montaña o jacobinos, y cuentan con líderes como Robespierre, Desmoulins, Marat o Danton. Los radicales quieren una república igualitaria, sin reyes, con la propiedad privada subordinada al interés general del Estado, con el poder en manos de los pobres, y están dispuestos a derramar toda la sangre que haga falta para que triunfe la revolución. No son comunistas, porque Marx aún ni ha nacido, pero tienen muchas ideas igualitarias que servirán de germen para sus ideas. Los jacobinos cuentan con el apoyo de las masas de proletarios pobres de París, los sans-culottes, dispuestos a dar su vida por sus ideas. Y ahí arriba, en la montaña, son como los malotes que se sientan en los asientos de atrás del autobús. Y lo que nadie sabe es que están preparando el golpe. La Asamblea aprueba 2 medidas importantísimas: declarar prófugos de la justicia a los antirrevolucionarios que han huido del país y que conspiran contra Francia desde el exterior, y deportar a los religiosos que no juren la constitución civil del clero. Pero el rey decide aplicar el veto. El año anterior se había fugado y ahora se niega a aceptar leyes fundamentales para los revolucionarios. Todos ven que el rey se considera rehén de la revolución y que va a intentar sabotearla desde dentro. Y por si fuera poco, Austria vuelve a tratar de invadir Francia. En julio de 1792, el general prusiano y duque de Brunswick, al frente de un ejército que ataca a Francia, lanza un panfleto a favor de Luis XVI, en el que dice tratar de liberar Francia para restituir la libertad del rey. Los sans-culottes, liderados por Robespierre, organizan motines y el 10 de agosto, tras haber convencido a la mayoría de los diputados de que el rey sigue conspirando contra la democracia, la Asamblea vota la deposición del rey. Robespierre y los suyos se han salido con la suya. La monarquía en Francia ha terminado. Los jacobinos siempre tuvieron mucho más apoyo en París que en el resto de Francia, y basaron su fuerza en la coacción que ejercían las masas de sans-culottes, formados por las clases bajas y empobrecidas que vivían en la miseria. La pobreza siempre arraiga más en las grandes ciudades, donde las relaciones humanas son más impersonales, y existen diferencias mayores entre ricos y pobres. Si la política hubiera sido diferente y se hubiera evitado que miles de parisinos vivieran en el límite de la pobreza, el número de sans-culottes hubiera sido mucho menor, y probablemente los jacobinos nunca hubieran podido asaltar el poder. Sin rey hay que elaborar una nueva constitución, así que se convoca una nueva asamblea constituyente, en la que los radicales de Robespierre ganan poder, aunque no logran la mayoría. Surge el debate de qué hacer con el monarca. Los conservadores quieren poner en el trono a algún familiar de Luis XVI y continuar con la monarquía, pero Robespierre no opina igual. Quiero sangre. Los jacobinos consiguen convencer a la mayoría de que Luis XVI es un traidor, y la convención vota su ejecución.
así que Luis XVI es guillotinado. Je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Estalla entonces la Guerra de la Vendée, un movimiento rural antirrevolucionario, ya que, aunque la revolución había eliminado los beneficios señoriales y eso beneficiaba a los campesinos, muchos pensaban que estaban yendo demasiado lejos contra la monarquía y la Iglesia. Atacados por fuera y por dentro, los revolucionarios se ven en peligro y en abril crean el Comité de Salvación Pública, un comité especial con poderes sobre el gobierno y el parlamento, que debe servir para tomar decisiones rápidas y eficaces que salven a Francia de los ejércitos enemigos. Francia está en un momento crítico. La rebelión de la Vendée se extiende por el interior. En el norte, Dunkerque está siendo sitiado por los ingleses. Condé y Valenciennes son atacados por Austria. Maguncia es atacada por Prusia. Saboya es invadida por Piamonte. Y España toma Perpiñán y Bayona. Así que los jacobinos están dispuestos a tomar el control, cueste lo que cueste. El 2 de junio, 80.000 soldados de la Guardia Nacional, fieles a los jacobinos, rodean a los diputados de la Convención y les exigen que detengan a los 29 diputados girondinos más relevantes. De lo contrario, dispararán los cañones contra ellos. La Convención, coaccionada, obedece. Se trata de un golpe de Estado en toda regla. El Parlamento pasa a ser una marioneta de los jacobinos. Pero el 13 de julio sufren una gran pérdida. Mientras se baña en su casa, Marat, uno de los líderes jacobinos, es asesinado por una campesina. Pero los jacobinos no se rendirían. Robespierre logra convertirse en miembro del Comité de Salvación Pública, aumenta su influencia sobre los demás y acaba controlándolo. Comienza la época conocida como el terror. Se aprueba la ley de sospechosos, por la cual pueden arrestar a cualquiera sin pruebas, por el simple hecho de parecer sospechoso. Suprimen las universidades, que son consideradas lugares elitistas y conservadores. Imponen precios máximos a los cereales, lo cual en principio parece que está bien, pero provoca el aumento del mercado negro. Pero si a Robespierre le gusta algo, es la sangre. Y aquellos que son considerados enemigos de la revolución son guillotinados. ¡Sangre! Entre 10.000 y 40.000 franceses son ejecutados durante el terror. ¡Más sangre! Pero no todo es negativo. También abolen la esclavitud, crean la educación primaria gratuita y obligatoria, y hacen obligatorio el tuteo, para evitar eso tan rancio de dirigirse a los nobles con el vos o el usted. A finales de año, un ejército anglo-español toma la ciudad de Tolón, en el sur de Francia. El general Dugommier, al frente de un ejército francés, se lanza a su reconquista. Pero, ¿quién viene a salvar la situación? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Napoleón! Napoleón Bonaparte, un joven y desconocido comandante de artillería, sorprende a todos con sus innovaciones tácticas. En ese momento aún no es nadie, pero tras su éxito es ascendido, y pronto se volverá a escuchar a hablar de él. Robespierre, llamado el Incorruptible, intenta liquidar a todos los que no piensan como él, ya sean monárquicos, ya sean moderados, o ya sean jacobinos más radicales o jacobinos más indulgentes que él. A todos. Pero tantos muertos pesan en la conciencia. Y cuando Danton, otro de los líderes jacobinos, intenta frenar el terror, su buena relación con Robespierre se acaba. Danton es arrestado y guillotinado. ¿Qué? Sí, guillotinado. ¡Uy!
Así que cuando meses después Robespierre da otro discurso en la convención en la que ataca a sus adversarios acusándolos de ser unos traidores, pero sin dar nombres, todos los que tienen algo que reprocharse por haber hablado mal de él, haber planeado su caída o estar cansados del terror, se sienten amenazados. Esa misma noche se reúnen y planean su fin. Cuando al día siguiente Robespierre va a hablar de nuevo en la convención, se lo impiden. Comienzan con una táctica obstruccionista usando el reglamento de la asamblea para evitar que dé el discurso. Y los diputados toman la palabra para proponer su detención. No pueden más, están hartos del terror y votan que sí. Robespierre es detenido y encarcelado, pero ese mismo día se escapa de la cárcel y acompañado de sus partidarios se refugia en el ayuntamiento de París. Las tropas toman el ayuntamiento al asalto y Robespierre es herido de un disparo en la mandíbula. A la mañana siguiente, y para evitar una nueva fuga o rebelión robesperiana, a Robespierre y a sus 19 colaboradores más estrechos les cortan la cabeza sin juicio alguno. El terror se ha acabado. Comienza entonces el Directorio. Muchos están cansados de los excesos de la revolución y entra en vigor una nueva constitución que da lugar a una época más conservadora, con duras medidas policiales contra los jacobinos, que son considerados un enemigo público. El Directorio dura 5 años de intensas luchas políticas y radicalización. La revolución, en lugar de encauzarse hacia unos objetivos comunes, se convierte en un campo de batalla en el que todas las ideologías quieren imponer su punto de vista sobre los demás. Los monárquicos quieren la vuelta del absolutismo, los girondinos quieren una república burguesa y conservadora y los jacobinos quieren una república radical como en tiempos de Robespierre. Es entonces cuando se produce una rebelión monárquica y Napoleón, al frente de un pequeño grupo de soldados y usando los cañones en las calles de París, logra acabar con los rebeldes. Pero, aunque a nivel interno las cosas van mal, los ejércitos de la república logran asegurar las fronteras y Napoleón es enviado al norte de Italia, donde consigue impresionantes victorias contra Austria. Napoleón demuestra que es un crack. En 1797 vuelve a haber elecciones. Han pasado 4 años desde la ejecución del rey y ganan los monárquicos. Esto es inaceptable para el gobierno girondino del Directorio, que con ayuda del ejército da un golpe de estado y anula las elecciones. Un año después son los jacobinos quienes las ganan y vuelven a anularlas de manera ilegal con ayuda del ejército. Casi parece que la gente votase al azar, porque pasan de una victoria monárquica a una victoria jacobina en solo un año. Sea como sea, el ejército ya se ha convertido en el brazo político de los moderados, que están apoyados por los propietarios que buscan algo intermedio entre el absolutismo y los sueños pseudocomunistas de los jacobinos. Con una situación política tan tensa y dando continuos golpes de estado para anular una voluntad política tan ilógica, buscan a un militar fuerte que pueda gobernar con mano de hierro para evitar que la revolución caiga hacia uno u otro extremo. En abril de 1799, monárquicos y jacobinos vuelven a crecer en las elecciones a costa de los moderados, que ven que van a perder el control. Y el abad Sieyes, aquel fraile que había escrito el texto que había levantado tempestades antes de los estados generales, organiza un nuevo golpe de estado para que el general Napoleón tome el poder. Napoleón está en Palestina, pero la abandona rápidamente en un velero. Llega a Fréjus y enseguida se presenta en París. El abad convence al Consejo de Ancianos de que ponga el poder en manos de Napoleón, lo cual era una clara violación de la ley. Al día siguiente, Napoleón se presenta junto a 4.000 soldados en el Consejo de los 500. Los diputados, mayoritariamente jacobinos y realistas, lo abuchean, gritan e incluso llegan a zarandearlo. Saben que Napoleón está dando un golpe de estado y no están dispuestos a tolerarlo. Napoleón abandona entonces la sala y da orden de que entren sus soldados, que echan a los diputados con violencia. Napoleón solo tiene el apoyo de los moderados, pero también del ejército, el brazo armado. Esa misma tarde, el Directorio pierde todos sus poderes, que son asumidos personalmente por Napoleón. Con el apoyo del ejército, que cree ciegamente en él, se hace con el poder
absoluto. Francia termina una época para dar paso a otra nueva, pero lo que aún no sabe Europa es que todo está a punto de cambiar. Una de las mentes más brillantes de la historia acaba de tomar el mando de la revolución. Que Europa se prepare, porque viene Napoleón. Si quieres saber qué pasó a continuación, no te puedes perder el siguiente vídeo sobre Napoleón. Y si te ha sido útil, no te olvides de darle un buen like y de comentar. Muchas gracias.